hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Los rostros de la derrota, por Carlos Caramelo. Voz, Alejandra Benaglia. En la profundidad de la mentira siempre hay algo perverso. Elena Garro. Ganó Milei, perdió Macri. El antiperonismo porteño y Allende, la General Paz, sigue intacto. No así el justicialismo que por estas horas se plantea en un extenso mamotreto conceptual la búsqueda de una identidad cultural que nunca fue un enigma para el movimiento nacional. Yo nunca me metí en política, dice el personaje de Gatica en el enorme film que lleva su nombre. Siempre fui peronista. Pero los artífices de la interna permanente parecen necesitar a cada paso un gestito, un guiño, un estertor que los aleje unos centímetros más de los conceptos constitutivos a los que refería Juan Perón. La doctrina acompaña a los tiempos, los valores deben ser inmutables, decía, palabras más, adverbios menos, en ese eterno reportaje que filmaron Octavio Getino y Fernando Solanas y dieron a llamar Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder. Va de suyo que los peronistas lo que esperan es la toma de poder, no un documento académico y presuntuoso que solo importa otro diagnóstico de esa realidad que el pueblo vive las 24 horas del día y la noche también, para usar conceptos del prócer Herminio Iglesias. Además de las consabidas loas a la década ganada y el ejercicio de cristinismo a la violeta, esto mientras los jubilados son apaleados, gaseados y reprimidos como cada miércoles, los diputados nacionales, gracias a la ausencia de varios peronistas, no pueden alcanzar el quórum para sesionar en busca de mejorarle la vida a los argentinos más castigados, y en la provincia de Buenos Aires el gobernador es otra vez boicoteado por los propios en la legislatura. El PJ parece haber ingresado en una zona de realidad paralela en la que, mientras Tierra del Fuego está en pie de guerra porque el gobierno pretende despoblarla para entregársela vacía a sus nuevos dueños, ¿será esta la segunda conquista del desierto? Dentro del partido se trabaja en caracterizar la etapa cultural contemporánea en lugar de estar en la isla, armando otra revolución de mayo que resista la ocupación del territorio, lo que redundaría en la pérdida de un enclave geopolítico fundamental proyectado en Malvinas y la Antártida, con todo lo de estratégico que implica en lo económico y en lo político. Tiene importancia, pero no tanta lo que uno hace para trascender. Importa lo que uno hace para servir, sentenció Leonardo Fabio cuando definió su participación política como una obligación. El hombre tiene una hipoteca para con la comunidad. Palabras de un verdadero peronista que no tenía problemas a la hora de la cultura. Mamerto. La pregunta ronda el inconsciente político desde hace meses. ¿Por qué motivo Mauricio Macri no se cargó a Milei cuando lo tuvo en el suelo? Esto, naturalmente, considerando que en la Realpolitik los muertos se cuentan fríos. ¿Lo subestimó? ¿Fue desidia? ¿Indolencia? ¿Exceso de reposera? ¿Confió de verdad en aquella idea de que Milei era alguien bien intencionado pero sin experiencia, al que él mismo iba a ayudar a gobernar? ¿Se imaginó compartiendo ese sillón rivadaviano al que ya le habían prometido no iba a regresar jamás? ¿O sencillamente se enteró de esta forma que hay un poder por sobre su propio poder? Pasado domingo, al Calabres lo sacaron de la cancha cuando se empezaba a jugar el segundo tiempo. Y me parece, además, le avisaron que tiene el pase libre.
Podemos detenernos cuando subimos, pero nunca cuando descendemos, dijo alguna vez Napoleón Bonaparte. Y Macri, que viajó para liberar las negociaciones del vencido PRO con los turgentes libertarios, va cuesta abajo. Un karma inducido, por sus propios errores, pero por sobre todo por aquellos que alguna vez pasearon por Comodoro Pi empujados por unos cuadernos más falsos que el propio Mauricio, nacidos de la ilustre pluma del chofer literato Oscar Centeno, un hombre que escribía como Bioy Casares, pero hablaba como Carlitos Monzón. Una rareza. Ese grupo, que en su mayoría integraban el Círculo Rojo y adyacencias, le picó el boleto a fines del 2019. Hay que comprender que la vendetta es una práctica de venganza, a menudo sangrienta y prolongada, que puede ser motivada por una variedad de razones, incluyendo la venganza personal, la protección del honor o la resolución de disputas, como explica la inteligencia artificial de superficie. Por eso, una de las grandes incógnitas de la historia de la humanidad, más compleja aún que la de la pastafrola de membrillo o de batata, es la de por qué Macri le perdonó la vida a Javier Milei. Sobre todo viendo el contexto de humillación explícita al que lo sometió Milei cuando respondió a las críticas de Macri por la viralización del video falso previo al comicio. Está hecho llorón, se lo ve muy de cristal, comentó el libertario respecto del presidente del PRO. Justo Javier el papadas, que se brota, patalea, babea y solloza cada 2 por 3 y cada vez más seguido, por nimiedades tales como que le sirvan papas fritas. Pasa que Mauricio nunca tendrá el repentismo de Ubaldini. Gracias al inolvidable sindicalista, todos sabemos que llorar es un sentimiento, pero mentir es un pecado. Saúl, querido, se lo extraña. Defraudaciones. Después de los años de plomo, la Argentina huérfana necesitaba un padre y llegó Alfonsín prometiendo que con la democracia se come, se cura y se educa. No fue así. Se comía mal, se educaba peor y se curaba si tenías la suerte de conseguir un turno a los premios. Defeccionó don Raúl y entonces surgió la necesidad de alguna forma de Dios, por menor que fuese, y llegó el Carlo, diciendo: síganme, no los voy a defraudar. Más mesiánico no se puede. Sonaba a el que no siembra conmigo desparrama. Pero tampoco fue. A mitad de camino no solo defraudó, sino que traicionó las 3 banderas del peronismo. Por esos días se instauró la idea de corrupción política y la sociedad votó honestismo, o sea, Fernando de la Duda, que era una especie de Menem de guante blanco, un aburrido que la cagó a 3 meses de asumir, recorte de salarios, blindaje, megacanje y corralito. El pueblo, movilizado, empezó a gritar que se vayan todos. De ese cóctel de cacerolas y saqueos surgió la presidencia interina de Tachuela Duhalde, que primero fue el problema y después la solución, y las elecciones del 2003 que consagraron a Néstor Kirchner presidente de la Nación. ¿Acaso porque era un tapado y porque nadie esperaba nada demasiado concreto del lupo, su gobierno inició un proceso de reconstrucción que fundó una nueva expectativa y por imposición de los tiempos, las ciudadanas y ciudadanos reclamaron que lo continuara una madre? Así llega Cristina y gobierna con su tonito y su brillantez durante 8 años, hackeada por la que acaso haya sido la campaña de destrucción de imagen más agresiva de la historia de los medios de construcción de sentido, pero también transitando de matría de todos los argentinos a mamá de Máximo y la cámpora. La opereta pega,
El candidato elegido para sucederla es espantoso y nace, en realidad inventan, la necesidad de alguien que no venga a robarse nada. En ese marco conceptual, los argentinos votan convencidos a Macri, que ya había intentado desplumar a su padre, pero era rico, no necesitaba robar. Y probablemente fuese así. No era un tema de necesidad, sino de naturaleza, perezoso y maleante. Volvió al FMI, colaboró con la fuga de más de 80.000 millones de dólares, embaucó a diestra y siniestra, en el sentido más amplio de los términos, un falsario. Su madre recordaba haberle pegado mucho de chico porque le mentía. Hambre, inseguridad, represión y espionaje, además de un préstamo del FMI impagable, y el pueblo recordó lo bien que se le había pasado en los gobiernos del sello Kirchner. Un sábado temprano habló la señora y dijo: «Es Alberto». Y fue nomás. Fue una tragedia. Arrancó consolidando $1 a 60 pesos. Suena a chiste, pero al cierre de noviembre del 2015 estaba alrededor de 10 pesos y haciéndole una misa a Macri en Luján en un acto de reconciliación que todavía avergüenza. Nuevo desencanto, pandemia y foto mediante de un presidente peronista que hundió aún más el salario de los trabajadores, les hizo ganar fortunas a las empresas y no puso el hombro ni para dormir, ni otras partes tampoco. De aquellos polvos, estos lodos. Javier Milei es producto de la decepción por los gobiernos de Alberto Fernández y Mauricio Macri, sintetizó el sociólogo Guillermo Levi. Y vaya si lo es. De Alberto y de un entorno lábil a las presiones de Estados Unidos, que no hayamos entrado a los BRICS es probablemente el mayor de los pecados geopolítico y económico cometido por nuestras autoridades. Y de una clase dirigente angurrienta y endeble que además solo se mira el ombligo, y de una sociedad que pasó de votar una idea a sufragar en contra de un candidato. Y de ahí a lo de hoy, borrarse de las urnas. ¿Es más responsable el estafador que el estafado? Seguramente, pero no del todo, cuando la estafa es política, porque es pública. Se hace a cielo abierto. La primera vez que me engañes será culpa tuya. La segunda vez, la culpa será mía, reza un proverbio árabe. Ver también implica mirarse. Tiempos de sentimientos patrios. Los pechos se llenan de escarapelas, algunas de strass muy paquetas. Los más pequeños representan los días de mayo de 1810 en sus escuelas. Un datito al pasar: en el jardín de infantes donde asiste el hijito de una compañera, ninguno de los pibes quiere hacer de gaucho, salvo 1 o 2. Todos eligen el papel de caballero o patricio. Los futuros montoneros serán jacobinos, pero nunca paisanos. Podría decirse que se respira cierto clima de argentinidad de superficie que se suma al concepto de héroe colectivo extendido a partir del Eternauta. Sin embargo, como tantas cosas en estos días, todo es frívolo, impostado, todo por arribita, casi un atavío que no compromete los sentimientos ni los valores más profundos de las personas ni de la sociedad. Por eso, Milei puede anunciar que va a hacer de nuestro país una cueva de lavado de dinero del narcotráfico sin que haya ninguna reacción, ni de la política, ni de la justicia, y menos un repudio colectivo. El narcotráfico usted lo combate con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, no con la economía. No tiene sentido generar una distorsión económica para combatir un delito. Es una locura, responde sueltito de cuerpo cuando un periodista le sugiere que en el nuevo sistema de utilización de dólares sin control, alguno podía haber dinero de la droga. Al tipo no le importa nada, ni cómo puede reaccionar el Grupo de Acción Financiera Internacional,
que es el organismo dedicado a combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la compraventa de armas de destrucción masiva, y a prevenir que las economías sean infiltradas por fondos ilícitos, ni cómo van a actuar los inversores genuinos frente a la posibilidad de participar de un mercado corrompido por el narcoterrorismo transnacional. Él y su gobierno necesitan imperiosamente dólares, cualquiera sea su origen y destino, por lo menos hasta octubre, para que los perejiles sigan votándolo, porque pueden comprar todos los verdes que quieran, aunque no les alcance ni para la lechuga, a un precio mucho más bajo que el del gobierno de Sergio Massa. Ya sé que el presidente era Alberto, no me jodan. Sin tener en cuenta que en abril del 2023, con el salario mínimo, comprabas 43 kilos de asado y hoy apenas podés comprar 13. Cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras, dijo nunca el Quijote. El avispero. La interna de la provincia de Buenos Aires, como el río, sigue su curso. No habían terminado de cerrar las mesas de cava y ya, un sector identificado con Cristina Kirchner dejaba trascender que avanzar en el desdoblamiento fue un error del gobernador y que la provincia puede seguir la misma suerte que corrió el oficialismo porteño, sin considerar, por ejemplo, que las 5 elecciones anteriores en las provincias de Santa Fe, Jujuy, Chaco, San Luis y Salta resultaron en triunfos contundentes de los oficialismos. Otros operaban en las redes la idea de que ocultar a Cristina en la campaña porteña había sido un error y atribuían parte de la ausencia de votantes a esa cuestión, cosa que, de ser así, hablaría bastante mal de una conducción que no sabría muy bien de qué lado del carro van los caballos y de una militancia que, si antepone su ofensa personal a que los jubilados sean apaleados, gaseados y reprimidos cada miércoles, mejor que se dediquen a ver Gran Hermano. Los comentarios más imbéciles de las redes brotan de los adictos a esa deformación televisiva del panóptico. Pocos han visualizado, sin embargo, el trasfondo del remanido recurso de matar al jefe que fue, en definitiva, el primer y más claro objetivo de la derecha, aunque el eslogan de campaña de Adorni, Carina y el propio Milei haya sido «Somos los únicos capaces de derrotar al kirchnerismo». La ya famosa alta traición, que según la enciclopedia es un acto de extrema deslealtad respecto a un país o su jefe de Estado, pero que en la política partidaria se refiere al desplazamiento de un encumbrado dirigente para imponer un nuevo mandamás. Lo hizo Néstor en 2005 con Eduardo Duhalde, cuando Cristina compitió con Chiche por el cargo de senadora por la provincia de Buenos Aires y le ganó por más de 25 puntos. Y lo hace ahora Milei con el tipo al que le debe su existencia. Nadie se pregunta si en el instante de mayor crisis de representación dirigencial esa tendencia no podría extenderse a la pelea de Cristina-Axel Kicillof. Por ahora las tensiones no menguan. Cada vez que aparece una paloma blanca que podría operar de símbolo de paz desde algún sector, se encargan de ponerle sal en la cola. Hoy no están las condiciones para la unidad del peronismo, definió con precisión quirúrgica Carlos Bianco, ministro de Gobierno provincial. Del otro lado, arreciaron las caras de culo por esta frase. Parece que el mítico que se rompa pero que no se doble del vetusto y desaparecido radicalismo gana en los corazones calenturientos del neoperonismo en su lucha de poder. Y aunque toda la superestructura, en el fondo, tenga la esperanza de que a la hora de los bifes vayan juntos, pero no amontonados, parecería que están ignorando el terrible daño que provocan con esto de rayarse el auto todos los días, porque 6 feet under, los militantes juntan broncas, calenturas, odios módicos, enojos rígidos, iras profundas y cóleras definitivas.
todos sentimientos y lugares de donde no se vuelve y que redundan en desazón y espanto por la política. Bastaría con que la alta dirigencia mirase las redes para algo más que regocijarse con los likes o los retweets que reciben y de esta forma comprender que no solo se autoinfligen un daño irreparable con estas idas y venidas, porque los militantes carecen de esa capacidad de que las peleas se olvidan a los 6 meses, sino que además probablemente estén hiriendo de muerte a la democracia y al sistema de partidos políticos. Inflado, agrandado como sorete en querosén, definición folclórica de la que no existe certeza empírica alguna. Milei anda festejando absolutamente lanzado porque entiende que el 1,6% del electorado porteño, menos de 500.000 almas, que le otorgó el 30% de los votos en las elecciones de medio término a su primer alcahuete Manuel Adorni, lo habilitan a cagar a todo el país. Decidió entregar Tierra del Fuego al poder atlantista, deshistorizar totalmente el Estado, someter a los trabajadores a un régimen de pseudoesclavitud y hacer de la Argentina un inmenso lavadero de narcodólares, todo en menos de una semana. Iremos en la misma dirección, pero lo más rápido posible, sintetizó el hoy derrotado Mauricio Macri cuando pensaba ganar las elecciones de 2019. El Papadas debería ser más agradecido por el know-how que le regalaron. La verdad es que no tiene mucho tiempo. Ya advirtió Sturzenegger que no iban a volver a pedir facultades delegadas y están obligados a terminar los deberes. Que no han sido puestos y sostenidos en esos cargos para dejar temas pendientes, caramba, sobre todo en los temas financieros, previsionales y laborales que vienen siendo la gran preocupación del poder desde la recuperación democrática. Claro que en esto Milei no está solo. Por DNU limitó un derecho constitucional como es la facultad de los trabajadores a manifestarse haciendo huelga y de inmediato la CGT advirtió que iba a dar las batallas que tuviera que dar. ¿Se pintaron la cara?, dirá usted. Para nada. Horas después de esta comunicación que podía sonar como una amenaza o simplemente operar como respuesta de compromiso, Héctor Daer, triunviro de la Confederación General del Trabajo, se reunió en Casa Rosada con Guillermo Francos, jefe de gabinete de ministros. Al abandonar esa juntada, el gordo cegetista declaró: no hay clima para un paro general. Con paritarias clavadas en el 1%. Última inflación del 2,8%, más del 50% de los trabajadores precarizados y la clara intención del Ejecutivo de impedir las huelgas generales, un dirigente sindical de altísimo nivel considera que no hay clima para un paro. Pero déjame. Por eso, Milei avanza, porque colgado del FMI como está, propone un blanqueo que huele a lavado de dinero y el organismo internacional apenas se avisa que lo ve con preocupación. Por eso, Milei avanza, porque quiere destruir las industrias de Tierra del Fuego y con ellas 6.000 puestos de trabajo, y muchos lo apoyan porque los celulares y los televisores van a estar más baratos. Por eso, Milei avanza. Pero por sobre todo avanza sobre la bulia de una sociedad desarticulada y fragmentada, con tibias respuestas sectoriales, jubilados, científicos, docentes, trabajadores fueguinos, etc., que no alcanzan a coordinarse, a fraguar, a significar. Solo tránsito en la angustia de la incertidumbre y la suma de fracasos a un desengaño mayúsculo y general que huele y sabe a derrota. Un texto tan exquisito como doloroso de Enrique Juan Box, que sintetiza buena parte de lo dicho en este análisis, circuló esta semana y se me ocurrió la mejor manera de cerrar nuestro panorama. Se titula El milagro y dice: ojos cerrados susurran letanías con manos en rezo, sin rosarios
ni hostias, y hasta los ateos se persignan con las campanadas mudas que se atragantan en las copas de los árboles, perturbando a los gorriones. No amanece en la plaza de Mayo y a las velas, solo por piedad no las apaga el viento. Alguien reparte las estampitas de Cristina junto con las de San Cayetano y de la Virgen de Luján. Los chasquidos de los besos espantan a las palomas que miran atónitas. Muerta la ciudadanía, resucita. ¿Te gustó? Bueno, compartilo con tus amigues, ponele un pulgar para arriba y suscríbete. Ah, y no te olvides de activar la campanita.